Esta es la traducción informal de una edición especial de A Vision for You que se grabó el domingo 19 de agosto del 2018. Empieza con una introducción de Lea y continúa con el testimonio de Larry K. Buenos días a todos y bienvenidos a una edición especial de A Vision for You. Hoy es domingo 19 de agosto del 2018. Mi nombre es Lea. Soy su coordinadora. Los códigos para compartir para el viernes de 17 de agosto son los siguientes. Para el estudio del libro grande a las 7 de la mañana, 11.802, 11802. Y para el estudio del libro grande a las 10 de la mañana del este, 11.803, 11803. Esta mañana, Una Visión para Ti presenta lo básico, los pasos 1, 2 y 3. El propósito del gran libro es cambiar tu vida a través de un proceso de transformación personal de 12 pasos, que conduce a un despertar espiritual. La base de nuestro proceso espiritual es tener una experiencia personal de impotencia. Admitimos que todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra energía, nuestro conocimiento, nuestra fuerza de voluntad y todo el deseo que podemos reunir no han producido los resultados esperados. La falta de poder es nuestro dilema. Tenemos que encontrar un poder superior a nosotros mismos. En el segundo paso hay esperanza. Un poder superior a nosotros mismos nos devolverá al sano juicio. La recuperación requiere propuestas revolucionarias y drásticas. Vamos a tomar algunas acciones que nos llevará al reino del espíritu y al tercer paso. Ahora estamos listos para tomar una decisión. No hay necesidad de posponer las cosas. Nuestra ventana de oportunidad está abierta. Con nosotros esta mañana se encuentra Larry K. Él nos guiará en el estudio de los primeros 3 pasos. Larry K. es un querido amigo de Illinois, un comedor compulsivo recuperado. Larry es un servidor leal de Una Visión para Ti y de Comedores Compulsivos Anónimos, OA, dedicado a esta forma de vida y a llevar este mensaje de recuperación. Bienvenido, Larry K. Muchas gracias, Lea. Por favor, avísame si puedes oírme. Te escucho bien. Ok, correcto. Si el sonido no funciona bien, házmelo saber y veré qué puedo hacer. Ok. Muchas gracias por tu servicio, Lea. Es un verdadero privilegio para mí estar aquí. No he hecho una edición especial en un tiempo, pero realmente disfruto haciéndolas. Y más que nada me mantiene inmerso en esta forma de vida, me mantiene inmerso en el aprendizaje. Ese fue el gran secreto del cual nunca fui consciente hasta que vine aquí, arrastrándome de rodillas, suplicando con mis manos extendidas, y mi vida era horrible, horriblemente ingobernable. Compartiré una breve parte de mi historia y cómo llegué aquí. Cuando llegué aquí, estaba trabajando en mi profesión, en el campo de psicología. Estaba trabajando con un individuo que me contó sobre su experiencia de recuperación. Bueno, yo estaba familiarizado con los 12 pasos en un nivel muy periférico. No sabía mucho sobre eso. Sabía que algunas personas habían recibido apoyo y ayuda en los programas de 12 pasos, pero no sabía mucho sobre el programa. Yo estaba trabajando con un caballero con ciertos problemas en sus relaciones personales y resultó que tenía 16 años de recuperación en el programa de los 12 pasos.
No es por eso que estaba allí para verme. Estaba sobrio. Estaba abstinente durante muchos años. Estaba allí para explorar otros temas. Y nunca lo olvidaré. Este fue uno de mis momentos de Abby. No me di cuenta en ese momento, pero recuerdo haber hablado con él y él me estaba contando sobre algunas de sus adicciones en el pasado y me contó lo que su programa significaba para él y la confraternidad en la que estaba, etc. Él me dijo respetuosamente, probablemente usted no entenderá ese aspecto del programa, el aspecto espiritual y lo de la confraternidad. Y declaró en que su recuperación era como un viaje experiencial para él. Y yo simplemente le respondí con un sí, tienes razón, no creo que pueda entenderlo. Realmente estaba tratando de identificarme con él y compartí con él que yo definitivamente siempre había tenido un problema con la comida. Le dije, tal como lo describes con tu adicción, intento dejar la comida, pero no puedo dejar de comer compulsivamente. Él volteó la tortilla y de una manera muy amable y respetuosa y me dijo, qué interesante. Creo que hay una confraternidad, no recuerdo el nombre, creo que se llama algo así como Overeaters Anonymous o quizás podría ser útil para usted. Por supuesto, no fue hasta 6 meses después cuando la ingobernabilidad y hablando metafóricamente, una soga alrededor de mi cuello comenzaron a tensarse antes de que investigara sobre Overeaters Anonymous (OA). Y luego me conecté y realmente comencé a identificarme. Me gustaría decirles que en ese momento llegué a mi casa y dejé la comida. Seguí y trabajé los pasos en secuencia y me recuperé en un corto periodo de tiempo. Pero eso no fue lo que pasó. Esa no es mi historia. De hecho, languidecí en Overeaters Anonymous durante unos 5 años. La enfermedad, la soga alrededor de mi cuello, se iba a tensar un poco más. Yo iba a dar vueltas un poco más en las arenas movedizas. Esa es una buena transición a lo que estamos hablando esta mañana en esta edición especial sobre cada uno de estos pasos. Me ocuparé de ellos más en su totalidad y me centraré en ellos. Los primeros 3 pasos de este programa de acción a menudo se denominan pasos de preparación, ya que son la preparación para el trabajo real. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Pero antes de hacerlo, quiero compartir con ustedes la taquigrafía que compartió conmigo alguien mucho más sabio que yo, hace algunos años, acerca de los 12 pasos. Él me dijo, los pasos 1, 2 y 3 te llevarán a una buena relación con tu poder superior. Los pasos del 4 al 7 te ayudarán a estar bien contigo mismo. Los pasos 8 y 9 te ayudarán a resolver los problemas con los demás. Y los pasos 10, 11, 12 te mantendrán bien con tu poder superior, contigo mismo y con los demás. Y para mí eso tenía mucho sentido, esa taquigrafía. 1, 2 y 3 para estar bien con mi poder superior. 4, 5, 6 y 7 para estar bien conmigo mismo. 8 y 9 para hacer las cosas bien con los demás. 10, 11 y 12 manteniéndome bien con mi poder superior, conmigo mismo y con los demás. Eso era cierto en aquel momento y todavía es cierto hoy. Les cuento que yo me memoricé los pasos muy rápidamente. No quería ser esa persona en la reunión que solo medio pronuncia las palabras o tiene que leer los pasos. Quería memorizarme todos los pasos. Pero eso no es suficiente, ¿verdad? Memorizarse los pasos no es suficiente. Hay que tomar acción. Entonces, donde quiero comenzar esta mañana es la opinión del doctor como la base de todo el programa de acción.
Mientras estudio la verdadera naturaleza del problema, necesito hacerme una pregunta importante. ¿Estoy construyendo una base de recuperación sobre un lienzo de verdad, de comprensión del problema? ¿O lo estoy construyendo sobre un lienzo de falsedad donde no entiendo el problema? Porque en su génesis, en sus inicios, este programa está diseñado para evitar que la gente como nosotros mueran por su adicción, por el comer compulsivamente. Independientemente de mis circunstancias, buenas o malas, mi forma de comer, fuera de control, se produce como resultado de una obsesión de la mente, una torcedura mental, que me obliga biológicamente a buscar consuelo en la comida y que está más allá de mi control mental y de mi fuerza de voluntad, y que solo mi fuerza de voluntad nunca será suficiente. Y que si ese es el caso, una dieta no va a funcionar, un plan de ejercicio no funcionará, un procedimiento quirúrgico no funcionará. Y puede funcionar para otros, estas cosas funcionan para los demás, si son normales, pero yo no soy normal. Para dar el primer paso tenía que entender mi problema. Así que esta mañana nos vamos a centrar en esta idea. ¿Cuál es el problema? Y una vez que tenga una comprensión clara de cuál es el problema, puedo preguntar, ¿cuál es la solución a mi problema? Y entonces, ¿cómo voy a sacar a la luz esa solución? Porque si usted es uno de nosotros, pero no acepta completamente esta explicación, ok, está bien, no tienes que hacerlo, pero sepa esto. Mientras continúe participando en un debate interno sobre la premisa del problema, nunca llegará a la solución. Aunque yo quiera la solución sin entender el problema, mis mejores esfuerzos se van a diluir, serán diluidos, serán ineficaces, porque incluso de forma subconsciente intentaré demostrarme a mí mismo que no tengo el problema. Seguiré buscando mi propia solución. Voy a seguir con esa gimnasia mental y tratar de encontrar algo que sea por mi propia fuerza de voluntad, que me dará dominio sobre esto. Y nunca va a suceder. Y seguiré saboteándome, porque mis patrones inconscientes siempre guiarán mis mitos personales. Hablamos de que toda acción nace del pensamiento y creo que eso es cierto. Cada acción que tomo o las acciones que no tomo nacen en mi pensamiento. Entonces, la información que estamos estudiando esta mañana, más que nada, es una invitación al cambio, porque mi orgullo intelectual me mantendrá revolcándome en las arenas movedizas. Así que tengo que empezar por comprender el problema. Para mí, esa comprensión tiene que comenzar con la opinión del médico. El gran libro de Alcohólicos Anónimos nos dice, en la opinión del médico, que si tienes esta enfermedad, tu única oportunidad de mejorar realmente es lo que el libro describe como tener un cambio psíquico completo. Ahora, no tendrás un cambio psíquico completo en la comunidad de comedores compulsivos anónimos, en OA. ¿Y por qué es eso? Porque la comunidad de comedores compulsivos anónimos no fue diseñada para producir un cambio psíquico completo en un comedor compulsivo. La comunidad de comedores compulsivos anónimos fue diseñada como un lugar para que los comedores compulsivos vengan y reciban amor y apoyo mientras experimentan un cambio psíquico completo. Pero eso significa que el cambio ocurrirá en el programa. Y el programa son las primeras 164 páginas del libro llamado Alcohólicos Anónimos, que es nuestro texto básico.
Como cualquier libro de texto, está destinado a ser revisado con un maestro. Nuestros maestros son nuestros padrinos y nuestras madrinas. Así es como lo hacemos. Para mí fue muy importante entender esto. Así que esta mañana vamos a repasar los primeros 3 pasos, paso 1, 2 y 3, que a menudo se denominan pasos de preparación, como mencioné antes, ya que son preparación para el programa de acción. Si sigues los 12 pasos y los ves como un modelo secuencial, los pasos 1, 2 y 3 nos preparan para el trabajo y el trabajo en sí, la recuperación real, son los pasos 4 a 9. Y los pasos 10, 11 y 12 son los pasos de mantenimiento y crecimiento. Y así es como mantenemos y hacemos crecer lo que obtenemos en el 4º a 9º paso, que por supuesto es la recuperación. Hasta que eso se arraigue en mi mente, voy a saltarme los pasos. Los voy a ver como conceptuales tal vez. Si esto fuera de naturaleza meramente terapéutica, si me pongo el sombrero de psicólogo y, por ejemplo, tú entras en mi consulta, yo como psicólogo pudiera proponer que eliminemos la premisa del despertar espiritual. Luego voy a ir directamente a los pasos 4 a 9 y nos vamos a poner a trabajar esos pasos solamente. Quizás adoptemos una especie de enfoque cognitivo-conductal. Y no estoy atacando eso, eso funciona para la gente. Yo mismo he pasado por eso, es muy eficaz. Simplemente no va a funcionar en el contexto de mi condición de adicto. No evitará que coma compulsivamente hasta la muerte. Así que tuve que dejar muy claro el hecho de que tengo que construir una base adecuada de comprensión del problema. Puedo hacerlo rápidamente o puedo hacerlo lentamente. Hay una sugerencia de trabajar el programa como si tu cabello estuviera en llamas. No encontrarás esta frase en el libro grande, pero entendemos la premisa. No tenemos mucho tiempo para iniciar este proceso. Entonces, los pasos 1, 2 y 3 son sobre preparación y realmente no vamos a hacer ningún cambio en los pasos 1, 2 y 3. Nos estamos preparando para cambiar. Entonces, el primer paso, admitimos que éramos impotentes y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Y también debo mencionar que hay un principio asociado con cada paso. Hay 12 principios que se alinean con cada uno de los pasos. El principio del primer paso es la verdad. Realmente encontramos la verdad en el primer paso, porque se trata del salto de la negación a la conciencia. El primer paso consiste en aceptar cuál es nuestro problema. Hemos admitido que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. En el capítulo llamado La opinión del médico, que es el primer capítulo del libro, el capítulo anterior al capítulo 1, las páginas son enumeradas en números romanos. Pasa la primera página, el número romano 25, la primera carta del Dr. William Silkworth. El capítulo se compone principalmente de 2 cartas del Dr. Silkworth, quien, por supuesto, era el médico de Bill W. en el Towns Hospital de Nueva York. El Dr. Silkworth fue uno de los principales expertos en alcoholismo en Estados Unidos y si no en el mundo entero en ese momento. El Dr. Silkworth escribió 2 cartas que constituyen la mayor parte de la opinión del médico. En la primera carta que verá en esta página, la tercera línea de esta carta comienza con a fines del año 1934. El médico nos dice, a fines del año 1934 atendí a un paciente. Así que está hablando de Bill Wilson, que a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, con mucha aptitud para ganar dinero, era un alcohólico del tipo que yo había llegado a considerar como irremediable.
lo que básicamente significa que Bill W. fue un alcohólico ingobernable durante un periodo de tiempo realmente largo. Bill estuvo en su adicción durante mucho tiempo, como lo hice yo y lo hiciste tú, y se volvió completamente ingobernable. Se convirtió en un borracho desempleado que intentaba suicidarse. Continúa diciendo, era un alcohólico de un tipo que llegué a conocer como irremediable. Así que este Dr. Silkworth, que por cierto había trabajado con decenas de miles de alcohólicos en el momento en que escribe estas cartas, básicamente te está diciendo, mire, he visto muchos borrachos en mi época y este tipo, Bill, ay Dios mío, está entre los peores que he visto en mi vida. Está desesperado. Este tipo está perdido. Eso es lo que nos está diciendo y continúa diciendo en el transcurso de su tercer tratamiento. En el tercer tratamiento en el hospital de Town para el alcoholismo, ahí se hacía la terapia de electroshock. En el transcurso de su tercer tratamiento, esencialmente se están preparando para colocar electrodos en sus dientes cuando Bill adquirió ciertas ideas sobre un posible método de recuperación. Ahora, esas ideas, por cierto, le llegan a Bill a través de un tipo llamado Ebby Thatcher. Obtiene estas ideas sobre un método de recuperación de un hombre llamado Ebby Thatcher, de quien hablaremos en el segundo paso. Y Ebby obtuvo esas ideas del grupo de Oxford. Ese era el grupo cristiano anterior a los Alcohólicos Anónimos. Los 12 pasos provienen de los 6 conceptos del grupo Oxford. Me gusta saber la historia en la que estamos inmersos. Entonces, Dr. Silkworth nos dice que este tipo, Bill Wilson, tiene esta idea sobre un posible método de recuperación y como parte de su rehabilitación, como parte de su mejoramiento, comenzó a presentar estas ideas a otros para que pudieran hacer lo mismo con otros. Las personas a las que Bill está ayudando tienen que hacer lo mismo con otros borrachos. Esto se ha convertido en la base, el fundamento de una confraternidad en rápido crecimiento, que aún está creciendo, por supuesto, y más de 100 de estos hombres y sus familias parecen haberse recuperado. Y fíjense la palabra que se usa aquí. Hablamos de recuperados, no de recuperarnos o estar en recuperación. Y esto para mí es realmente importante en el primer paso, esta noción de estar recuperado, porque la idea que nosotros en OA siempre nos estamos recuperando como comedores compulsivos es incorrecta, totalmente incorrecta. Y si quieres probarlo por ti mismo, puedes mirar la página del título del libro que quizás estés sosteniendo en este momento, que nos dice en el gran libro es la historia de cómo más de 100 hombres y mujeres se han recuperado del alcoholismo. De hecho, en las primeras 164 páginas del libro, que es el texto de nuestro programa, dice más de 15 veces que nos recuperamos de un estado mental y físico desesperanzado. La palabra recuperándose aparece en el libro grande exactamente 2 veces. En ambas ocasiones se refiere a una condición temporal. Entonces, cuando el alcohólico comienza a hacer las enmiendas y el paso 9 y pasa a los pasos de mantenimiento y crecimiento en el 10, 11 y 12, ese es el punto en el que se ha convertido en un alcohólico recuperado. Y eso no es tema de debate, esa no es mi opinión, es un hecho. Y es un hecho porque está en nuestra literatura. Así que recuerda, cuando estés en una reunión de OA y obtengas información de alguien y si te suena algo extraño, pregúntale a esa persona dónde aparece en la literatura lo que acabas de decir. Y si te dice que no sabe o que no tiene una respuesta para ti, estás recibiendo la opinión de un adicto. En este programa hay mujeres y hombres encantadores.
Y si quieres las opiniones de adictos o comedores compulsivos, eres más que bienvenido a pedírselas a ellos. La historia muestra que no vas a construir una recuperación genuina basada en ellos. Así que les insto a que sean cautelosos, muy cautelosos. Si miran la página 28, el número romano 28, el primer párrafo completo de esa página que se encuentra al final de la carta del médico, dice: creemos, y así lo sugerimos hace unos años, que la acción del alcohol en estos alcohólicos crónicos es la manifestación de una alergia, que el fenómeno del deseo imperioso solo se presenta en esta clase y nunca en la de los bebedores moderados comunes. Entonces, hay un par de cosas aquí. Acabamos de descubrir que tenemos una alergia a nuestra sustancia alcohólica, lo que básicamente significa que tenemos una reacción física a nuestra sustancia alcohólica. Eso no es normal. La forma en que estos alimentos afectan nuestro cuerpo no es la forma en que se supone que los alimentos afectan a los seres humanos. Y cuando una persona normal come, su deseo de comer se sacia, está satisfecho. Cuando nosotros comemos, nuestro deseo por comer se magnifica, intensifica y amplifica. Y no nos saciamos, ni nos satisfacemos. ¿Ven la diferencia? Esa es una reacción física. La manifestación de nuestra alergia a la comida es tal que una vez que el alcohólico toma una bebida, no tiene capacidad para determinar cuántas bebidas le seguirán a la primera. Ahora, quiero tomar otro ejemplo de una alergia que puede matar a alguien. Mi hija Beth tiene alergia al maní, cacahuete, y la manifestación de su alergia al cacahuete es la constricción de la garganta, que puede matarla por completo. Entonces, cuando alguien como mi hija con este tipo de alergia come cacahuetes, lo llevarán de urgencia al hospital, donde de hecho puede morir si no recibe una intervención médica. Hay muchas personas que desarrollan alergia al maní y cacahuete con el tiempo. Tomemos, por ejemplo, a un joven de 19 años que ha pasado toda su vida comiendo cacahuetes y de repente desarrolla esta alergia. Así que un día toma un puñado de cacahuetes, se los come y su garganta se cierra hasta el tamaño de un agujero de alfiler. Se llama la ambulancia, lo llevan de urgencia al hospital, los médicos intervienen y el joven sobrevive. Momentos después, el joven le dice al doctor: vaya doctor, fue realmente aterrador lo que pasó, fue horrible. Todavía estoy temblando por la experiencia. Todo eso de ser llevado al hospital y casi morir. No quiero volver a pasar por eso. ¿Qué necesito hacer? ¿Me puede dar algún consejo médico para evitar que vuelva a suceder? Y el médico hace una pausa por un momento y dice: sí, bueno, conoces los riesgos. Simplemente no comas más cacahuetes. Y esto es lo notable de este ejemplo. El joven no vuelve a comer cacahuetes, nunca, no importa cuánto le gusten. Es posible que se los comiera todos los días, 3 veces al día antes de esta reacción alérgica, pero nunca más los vuelve a comer. Por eso que actualmente no tenemos una confraternidad de cacahuetes anónimos, ¿verdad? Porque alguien como mi hija, que es alérgica al maní, a los cacahuetes, solo tiene alergia física. Y esta es la principal distinción porque nosotros tenemos más. Tú y yo tenemos algo más que la alergia física. Entonces, cuando llegan a la conclusión de que poner cacahuetes en su cuerpo, meter cacahuetes o comer cacahuetes, los puede matar, llegan simultáneamente a la conclusión de que más nunca los comerán. Ahora, el comedor compulsivo, tú y yo, la persona con mente alcohólica, tenemos esa misma conversación con nosotros mismos. Y la mayoría de nosotros, de hecho, varias veces.
Por lo tanto, no necesariamente terminamos en la sala de emergencias, tal vez terminemos en el piso de nuestro dormitorio, en una posición fetal llorando después de un atracón de 3 días. Pero muchas veces la conversación es la misma. ¡Wow! ¡Qué horrible me siento! Esto no lo vuelvo a hacer, no me gusta para nada. Esto es ciertamente problemático. Quiero decir, es la razón por la que no puedes parar una vez que das el primer bocado. Pero lamentablemente, esto está lejos de ser el mayor problema. Hay algo mucho más insidioso y problemático, y llamamos al segundo aspecto de la enfermedad la torcedura mental, el twist mental, la obsesión mental. No me gusta usar la frase de obsesión mental porque utilizamos la palabra obsesión en nuestra sociedad como un sentimiento, como si me sintiera obsesionado, ya saben, obsesivo compulsivo, etc. Y eso confunde muchísimo a la gente. La torcedura mental significa para mí que cuando la persona no ha sido tratada, es decir, la persona que no ha sido tratada por la enfermedad espiritual, incluso cuando esa persona ha dejado la sustancia alcohólica, tal vez durante varias horas, días, meses o incluso años, llega un día que esa misma persona vuelve a tomar el primer bocado de sus alimentos alcohólicos. ¿Y qué pasa entonces con la alergia cuando reaparecen esos alimentos? Se activa. Y así el círculo vicioso se repite una y otra vez. Como leemos en la opinión del médico, ¿verdad? Así que comprender el problema es el primer paso. Tenemos que ser claros en esto. Dice en la página 26, números romanos, dice, los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan evasiva que aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que inmediatamente les produce apurar unas cuantas copas y copas que ven a otros tomar con impunidad. Después de haber vuelto a sucumbir al deseo imperioso, como les sucede a muchos, pasan por todas las bien conocidas etapas de la borrachera, emergiendo de esta llenos de remordimientos y con la firme resolución de no volver a beber. Esto se repite una y otra vez. Y a menos que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. A Bill Wilson le enseñaron en la universidad que un buen escritor no repite las mismas palabras una y otra vez. Así que trató de cambiarlo un poco. Dice que a menos que esta persona pueda experimentar un cambio psíquico completo, un despertar espiritual, un cambio de personalidad, una transformación espiritual, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Entonces, la conclusión es, si puedo levantar la mano para identificarlo, si alguno de nosotros puede levantar la mano a las siguientes preguntas. ¿Tengo la alergia física? Sí, sí la tengo. ¿Tengo la torcedura mental, como se describe aquí? Sí, señor. ¿Soy impotente ante la comida y mi vida es ingobernable? Sí y sí. Entonces, si puedes levantar la mano, entonces eres uno de nosotros y has dado el primer paso. Ahora, puedes complicar el primer paso si lo deseas. Eres bienvenido a hacer eso. Permítame dirigir su atención a las instrucciones específicas para el primer paso. Se encuentran en la página 30 en el capítulo de más acerca del alcoholismo. Segundo párrafo dice, llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente en lo más profundo de nuestro ser que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Así que acabar con la ilusión de que somos como los demás, la demás gente, o de que pronto lo seremos.
Y ahí estamos. Así que puedes pasar días, semanas, meses, años debatiendo, analizando, sintetizando, construyendo algo nuevo, escribiendo, filosofando sobre el significado del primer paso. Si eliges hacer eso, y tal vez no morirás durante el periodo de reflexión y análisis, todo el tiempo con glaseado o chocolate untado en la cara, sabes, me quito el sombrero ante ti, pero ten la seguridad, el primer paso no tiene por qué ser tan complicado, es simplemente una conclusión mental. Puedes pasar todo este tiempo analizando, pero no es necesario que lo hagas. Podemos pasar al segundo paso si podemos identificarnos con la naturaleza doble de la enfermedad, alergia física y obsesión mental. Ok, excelente. Seguimos. El capítulo Nosotros los agnósticos, que comienza en la página 44, comienza con una buena revisión del primer paso. Allí dice, en los capítulos anteriores has aprendido algo sobre el alcoholismo. Nuestro deseo es que hayamos establecido con claridad la diferencia entre el alcohólico y el que no lo es. Si cuando deseándolo sinceramente te das cuenta de que no puedes dejarlo del todo, o si cuando bebes tienes poco control de la cantidad que tomas, probablemente eres alcohólico. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Ahora permítanme repetir la última parte. Si este es el caso, tú puedes estar sufriendo de una enfermedad que solo una experiencia espiritual puede vencer. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer para recuperarnos del alcoholismo. Debemos experimentar una transformación espiritual que cambia la vida. Esta no era la respuesta que esperaba encontrar en OA, pero tenía que enfrentar el hecho de que se trataba de una enfermedad progresiva y fatal. Quiero decir, antes de AA, la mayoría de los alcohólicos morían borrachos o eran encerrados en cárceles o manicomios. A la mitad de la página 44, los autores una vez más nos dicen nuestras opciones. Y le dicen a quien se considere ateo o agnóstico, tal experiencia le parece imposible. Pero seguir siendo como es sería un desastre, especialmente si es un alcohólico del tipo que no tiene remedio. No siempre es fácil enfrentarse a la alternativa de estar condenado a una muerte por alcoholismo o vivir sobre una base espiritual. Entonces, nuevamente me están dando las únicas dos alternativas que tengo. Si soy un alcohólico de la variedad desesperada, sin remedio, las alternativas son morir comiendo o encontrar una relación con un poder superior que solucione mi problema. Recuerda la simplicidad de cuál es mi problema, cuál es la solución a mi problema y luego cómo voy a sacar a la luz esa solución. Entonces, aquí la cosa no es solo que una experiencia espiritual es posible. Me dicen que es una garantía. Es una garantía siempre que mantenga la mente abierta y siga los pasos descritos en el libro grande. Y el libro continúa, dice, pero no es tan difícil. Casi la mitad de los miembros de nuestra agrupación original eran exactamente de ese tipo. Al principio algunos de nosotros tratamos de eludir el tema, esperando contra toda esperanza que no fuéramos realmente alcohólicos. Pero después de algún tiempo tuvimos que enfrentarnos al hecho de que teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o si no, atenernos a las consecuencias. Tal vez este sea tu caso, pero alégrate, casi la mitad de nosotros nos considerábamos ateos o agnósticos. Nuestra experiencia demuestra que no debes sentirte desconcertado.
Ahora, me parece milagroso que un recién llegado pueda comenzar el programa de AA sin creencias específicas o, para el caso, sin ninguna creencia en absoluto. Todo lo que la persona necesita es una mentalidad abierta y la voluntad de creer que creemos que este programa funciona. Y permítanos asegurarle, creemos que los 12 pasos han cambiado nuestras vidas y las vidas de millones de personas. Y esa ha sido mi experiencia. Nací en una teología religiosa particular. Mis padres seguían cierta religión, pero no era de naturaleza personal. No teníamos una relación personal con un poder superior. Y francamente fue más mi experiencia que giraba en torno a estar con familia. La comida siempre fue parte de esa religión, algunos alimentos específicos. No habían discusiones sobre una relación personal con el poder superior. Nunca hablamos en mi casa de Dios. De hecho, en mi experiencia, les daré más detalles en mi conclusión. Mi padrastro tenía una hermana, tiene una hermana, y cuando yo era un niño, ella estaba muy enferma. Tenía algún tipo de enfermedad física. Ella estaba muy enferma y se estaba muriendo. Hasta fue al hospital. No fue por una adicción, algo tenía. Alguien vino a verla que creía en el cristianismo, que no era la teología de mi tía madrastra. Y la persona aparentemente comenzó a hablarle de religión y para llegar al punto mi tía madrastra se mejoró. Ahora no sé qué estaba operando allí, solo les estoy dando los hechos. Ella mejoró. Y así pasó que ella pasó de alguien que se estaba muriendo y con muy poca esperanza a convertirse en una persona cristiana. Ahora, aquí está mi conclusión de niño. Nunca nadie me sentó y me dijo que mi tía madrastra era una loca. Nadie dijo, oye Larry, siéntate, quiero hablarte de tu tía, ella es una loca. Nadie me dijo eso. Pero esa fue mi conclusión, porque escuchaba de niño cómo hablaban de ella. Veía el rodar de los ojos, los chistes que hacían de ella, esa clase de cosas. Así que mi conclusión fue, cuando alguien cree con una relación personal con un poder superior, es un poco loco. Llevé ese sentimiento conmigo durante muchos años. Y luego cuando me incorporé a la ciencia dentro de mi profesión y me postré a adorar en el altar de los datos, tuve más razón para rechazar cualquier idea de tener una relación personal con un poder superior. Quizás mi sensación fue que era el opio de las masas, o que la religión mantiene a la gente bajo control, o hace que se traten bien. Eso era mi forma intelectual y orgullosa de verlo. Estoy compartiendo eso con ustedes porque cuando entré a las reuniones de OA, como Lea siempre dice, con lápidas en los ojos, así estaba yo arrastrándome. Cuando me empezaron a hablar de una relación personal con Dios, ya yo estaba casi listo para irme. Pero no me fui porque mi vida seguía volviéndose ingobernable y vi que la gente mejoraba en este programa. Y realmente me gustó la idea o siempre me ha gustado la idea de la terapia de grupo. Y hasta se me hace un poco divertido. Me gusta escucharlos compartir de otros. Y pensé, bueno, quizás eso es lo que es este programa de 12 pasos, como una terapia de grupo. Entonces pensé que el programa podría beneficiarme. ¿Qué beneficios se puedo sacar a esta cosa? ¿Puedo empezar a perder peso? ¿Puedo dominar esto? Y me dije, voy a dirigir toda mi fuerza de voluntad hacia esto y veré qué puedo sacar de ello. Después convocaré al comité de tres, discutiremos los métodos, digo, los méritos del programa y ya veremos. Ustedes conocen el comité de tres, ¿no? Yo, me y conmigo. Hablaremos de eso y pediré consejo a uno de los tres. Así es como lo abordé. Y todas mis medias tintas de alguna manera no me dieron nada. No había construido una base suficiente en lo suficientemente
suficientemente fuerte en los pasos 1, 2 y 3. Quizás acepté el programa o, el problema o la noción del problema, pero déjame decirte que no creía en la posibilidad de que un poder superior a mí mismo me pudiera devolverme al sano juicio para poder seguir adelante con el resto de los pasos. Podría ser una declaración afirmativa en el tercer paso. Podía ser todo el trabajo que hice y todas esas medias tintas sin la base adecuada no me sirvieron de nada. Estaba incursionando en los pasos, estaba trabajando los pasos, esperando un cambio terapéutico, un cambio de comportamiento cognitivo, algo a través de mi lente perceptivo que vi como una solución. Pero créanme que los padrinos que tuve no les permití que fueran mis Sherpas, mis guías. Yo estaba dirigiendo el programa. Pero los llamaba a la hora precisa, siempre fui muy respetuoso, entonces si hubiese sido una mosca en la pared y me observaras, habría parecido que yo era un buen estudiante. Después de todo, siempre fui un buen examinador, tengo muy buena memoria, puedo escribir bastante bien, siempre me fue bien en la escuela, así que parecía ser un buen estudiante, pero no estaba llegando a ninguna parte en mi vida. Me hice más y más gordo y mi vida se volvió cada vez más ingobernable porque no había construido los cimientos necesarios. Finalmente, hubo personas, cuando la enfermedad me golpeó hasta un estado de razonabilidad, y alguien abrió el gran libro y lo estudió conmigo y dijo, mira amigo, vas a estudiar estos primeros capítulos desde la opinión del médico, la historia de Bill, hay una solución, más sobre el alcoholismo. Son esenciales porque estás construyendo una base de comprensión y claridad en torno al problema, porque si no tienes claro el problema, entonces cualquier solución, y sé que parece que has estado probando muchas soluciones por tu voluntad propia, ninguna de esas soluciones te funcionará. Dijo, pero si entiendes claramente el problema como una falta de poder, si eres impotente, obviamente la solución es tener acceso a un poder superior a ti mismo. Y eso es todo lo que se necesita. Ese es el segundo paso. Regresamos al capítulo de nosotros los agnósticos en la página 44. Dice, si un mero código de moral o una mejor filosofía de la vida fueran suficientes para superar el alcoholismo, muchos de nosotros ya nos hubiéramos recuperado desde hace largo tiempo. Pero descubrimos que tales códigos y filosofías no nos salvaban, por mucho que lo intentáramos. Podíamos desear ser morales, podíamos desear ser confortados filosóficamente. En realidad podíamos desear todo esto con todas nuestras fuerzas, pero el poder superior, el poder necesario no estaba ahí. Nuestros recursos humanos, bajo el mando de nuestra voluntad, no eran suficientes, fallaban completamente. Seguí intentando usar una mejor filosofía de vida, buscar otro libro sobre la esperanza, otro libro sobre cómo cambiar, pero mis recursos humanos no fueron suficientes, ellos fallaron. Entonces entiendo que mi voluntad propia no ha funcionado en el pasado, no es suficiente y seguirá fallando cuando se trata de combatir mi enfermedad. La lectura continúa así. Falta de poder, eso era nuestro dilema. Teníamos que encontrar un poder por el cual pudiéramos vivir y tenía que ser un poder superior a nosotros mismos. Obviamente, pero ¿dónde y cómo íbamos a encontrar ese poder? Pues bien, eso es exactamente lo que trata este libro. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar un poder superior a ti mismo que resuelva tu problema.
Y noten que no dice que este poder nos va a ayudar a resolver el problema, sino que este poder más grande que nosotros resolverá nuestro problema. Y el libro continúa. Eso quiere decir que hemos escrito un libro que creemos es espiritual así como también moral. Y quiere decir, desde luego, que vamos a hablar acerca de Dios. Esa palabra Dios que no me gustaba mucho. Así que me dice que el objetivo principal, la misma razón por la que existe este libro, es permitirme encontrar un poder superior a mí mismo que va a resolver mi problema. Ahora, sí puedo estar abierto, solo una pequeña grieta en mi cáscara, tal vez, solo tal vez haya una posibilidad de que haya un poder más grande que yo que pueda resolver este problema. Si puedo decir que sí a eso, ya estoy dando el segundo paso. ¿Qué tal si eres agnóstico y dices, estoy 99% seguro de que no hay un poder, pero quizás haya una pequeña posibilidad de que haya un poder superior a mí mismo? Si pudieras decir que sí sobre esa base, habrás dado el segundo paso. Eso es mi sugerencia. Si vienes a este programa y tienes una creencia firme en una deidad o un poder superior y siempre lo has hecho desde que tenías 5 años, ese puede ser tu camino más fácil, quizás. No es seguro que así sea, pero quizás puede que así sea. Pero no es necesario que tengas eso. Puedes venir a este programa como yo, donde había tantos obstáculos para creer en un poder más grande que yo mismo, que en algún momento la enfermedad me convenció de estar abierto a la posibilidad. Y francamente iba a abordar este programa y demostrar que todo esto es una fantasía, pero al menos iba a abordarlo de la forma en que me dirige el gran libro. Y continúa. En la página 568, la experiencia espiritual. Queremos manifestar de la manera más enfática que, a la luz de nuestra experiencia, cualquier alcohólico capaz de encarar honradamente sus problemas puede recuperarse, siempre que no cierre su mente a todos los conceptos espirituales. Solamente puede ser derrotado por una actitud de intolerancia o de negación beligerante. Encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos para la recuperación, pero estos son indispensables. Entonces, los autores del libro grande me dicen, es mi arrogancia, es mi miopía, lo que me mantiene en la oscuridad y me bloquea de la luz del espíritu, que es lo único que puede ayudarme. Y si sigo siendo arrogante y miope, pero hago un cuarto paso perfecto, y mis columnas están todas perfectas, derechitas y hasta en colores y lo hago a fondo. Y cuando entrego esos defectos de carácter y demás en el quinto paso, vaya, soy elocuente y puedo hacerlo de una manera que mi padrino diga maravilloso, magnífico. Y haré las paces y las enmiendas mejor que nadie. Lo voy a hacer 10 veces mejor que otros, sin bromas, viajando por avión, a donde sea para dar las paces, hacer las enmiendas con todos los que herí. Y lo hago de esa manera, sobre esa base. Y sin embargo, si mantengo mi arrogancia, mi miopía, que me mantiene en la oscuridad y bloqueado de la luz del espíritu, todas las buenas notas por ese esfuerzo que hice no tendrían ningún valor. Porque incluso al hacer una restitución por los daños causados, nunca se trató necesariamente del perdón o la reconciliación. Se trataba del cambio que ocurriría en mí y de alinearme con un poder superior para poder vivir una vida conectada a ese poder superior, donde el poder superior está a cargo y yo no. Y no puedes
seguir así, Larry. Si sigues siendo arrogante, respetuoso pero arrogante, miope pero intelectual, trabajador pero arrogante y miope, permanecerás en la oscuridad, Larry. Entonces, si vuelvo a la página 46, los autores del libro grande nos piden que desarrollemos nuestro propio concepto de Dios. En otras palabras, quieren que encontremos a un Dios de nuestro propio entendimiento. Y en el segundo párrafo, página 46, dice lo siguiente. Para gran consuelo nuestro, descubrimos que no necesitábamos tomar en cuenta el concepto de cualquier otro tuviera de Dios. Nuestro propio concepto, por muy inadecuado que fuese, era suficiente para acercarnos y efectuar un contacto con Él. Tan pronto como admitimos la posible existencia de una inteligencia creadora, de un espíritu del universo como razón fundamental de todas las cosas, empezamos a estar poseídos de un nuevo sentido de poder y dirección, con tal de que diéramos otros pasos sencillos. Encontramos que Dios no impone condiciones muy difíciles a quienes le buscan. Para nosotros el reino del Espíritu es amplio, espacioso, siempre inclusivo, nunca exclusivo o prohibitivo para aquellos que lo buscan con sinceridad. Nosotros creemos que está abierto a todos los seres humanos. Entonces nos informan que vamos a tomar algunas acciones que nos llevarán a nuestro Creador. Y con eso pasamos al tercer paso. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. El tercer paso se encuentra en su totalidad en el gran libro en las páginas 63 y 64. Entonces el tercer paso fue simplemente hacer una declaración afirmativa o positiva a algo que decimos en voz alta, y las palabras exactas son menos importantes que el sentimiento. La idea que vamos a seguir adelante con el trabajo. Si das el tercer paso en una catedral o un templo con vistas a una hermosa escena de montaña, pero sigues siendo como yo, arrogante y miope, no servirá de nada porque no vas a estar preparado con los cimientos sobre los que proceder con el resto del trabajo. Por el contrario, si das el tercer paso en una choza y afuera está en temperaturas bajo cero y no se enciende ninguna vela, ni siquiera lo haces con otra persona, pero tienes en esa base de apertura para seguir los pasos con precisión, te desafío a que no te recuperes. Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido este camino a fondo. El tercer paso no tiene por qué ser complejo, no tiene por qué venir con muchos sentimientos maravillosos y pensamientos amorosos. Si apenas acabas de parar de comer esa comida alcohólica y te estás sintiendo mejor, pero ahora también puedes sentir todos los otros sentimientos, la ira y el miedo, y tienes miedo que no te funcione esto, de que seas uno de los desafortunados. Está bien, no pasa nada. Todavía puedes decir esas palabras y esencialmente tomar una decisión, la decisión. Hoy, por ejemplo, tomé una decisión. Tengo planes de encontrarme con alguien hoy a las 3 en punto. Voy a encontrarme con un amigo a las 3 y ya tomé la decisión, pero voy a tener que afeitarme, ducharme, vestirme, etcétera, y decir, tengo que tomar algunas acciones. Entonces, una decisión en sí misma no significa nada. Hace muchos años tomé la decisión de completar mi educación y comencé a tropezar con los pasos que me llevarían allí y caminar penosamente. Y algunos días fue horrible, algunos días fue maravilloso, algunos días tenía ganas de rendirme, algunos días fallé.
Caminé con dificultad, pero seguí algunas instrucciones y no tuve que seguir las instrucciones a la perfección. De hecho, no podría seguirlos perfectamente aunque lo intentara. Y finalmente llegas allí. Y cuando llegas allí, de alguna manera en el contexto del programa de acción espiritual, no sé cómo sucedió que no sentí que llegué o que sentí que tenía una mayor capacidad para estar al servicio de los demás. Eso era parte del regulador de intensidad del despertar que se acercaba. El mío no fue un encender del interruptor, las luces se encienden y estoy recuperado. No es así como me pasó a mí, fue un montón de tropiezos y golpes. Pero tuve que dejar mi comida, mi sustancia alcohólica, sí, 100%. Seguro que lo hice. A mí me gustan mucho los grupos de los 12 pasos. Y aquí en A Vision for You he encontrado mucha recuperación, pero a veces hay ciertos mensajes en las reuniones que me chocan, ¿no? Pero el mensaje que se encuentra en este libro, ese mensaje se ha diluido en nuestra confraternidad, como jugar al juego del teléfono. El mensaje va alrededor de 10 personas y cuando llega a la 10ª persona, ese mensaje cambia fundamentalmente. ¿Te imaginas este mensaje a cientos de miles de personas durante ya, sabes, 80 años? Ha cambiado el mensaje. Estuve en una reunión ayer y escuché, y entiendo lo que estaba diciendo uno de los compañeros. Este compañero dijo, ya tiene muchos años recuperado, y dijo, los que asisten a las reuniones son los que se recuperan. Y eso tiene un significado para él, pero mira, se recuperó como resultado de tener un despertar espiritual que le sacó la obsesión. La obsesión fue erradicada. Y lo que está transmitiendo es que ahora quiere ir a las reuniones, no quiere la sustancia alcohólica y desea ir a las reuniones. Y ahora puede ser útil y mantenerse en la viga de la recuperación. Y entonces lo que dijo tiene un sentido para él. Pero si no tienes los cimientos y escuchas eso, el mensaje que dijo él, puede ser como yo. Me dijiste que fuera 6 reuniones. Ok, voy a ir a 60 reuniones, lo voy a hacer mejor que tú. Porque la cantidad empujará la pelota más allá de la línea del gol. Oh, no. No funcionó de esa manera, porque iba a 3 reuniones en un sábado y ya a las 2 de la tarde ya estaba comiéndome todo el pudín, todas las pizzas y después me preguntaba qué hacía con migas y salsa en la cara. Así que supongo que lo que estoy diciendo es que en este programa práctico de acción y en el tercer paso, todo lo que estamos diciendo es muy simple. Dios, en el que no creo o en el que no entiendo, voy a seguir adelante con el resto de los pasos. Amén o no amén y punto. Estás dando el tercer paso si continúas con el resto del trabajo y sigues las instrucciones con precisión. Eso es más que suficiente. Ahora puedes escribir una oración hermosa, florida y encantadora en el tercer paso, una declaración permanente, una oración muy personalizada para ti con un significado tremendo. Y puedes decirlo en una playa o en un templo. Si eso funciona y has seguido adelante con el resto de los pasos y estás haciendo el trabajo para sacar a la luz la solución, eso también es suficiente. El problema que veo a veces es que probé todos esos tipos de cosas por voluntad propia, pensando que si escribo el tercer paso adecuadamente, si lo digo con el sentimiento correcto, eso empujará la pelota sobre la línea del gol, producirá ese cambio psíquico esencial que me alinea con mi poder superior. Y me equivoqué. Porque es el trabajo lo que activa el regulador de intensidad, no el sentimiento. El trabajo de los pasos 4 a 9 activa el regulador de intensidad y empiezo a despertarme. Y sin darme cuenta, si sigo estas instrucciones con precisión, llego a estar entre los recuperados, aquellos en los que se ha resuelto el problema, y luego ocurre el cambio.
Sí que voy a terminar para que podamos abrirlo a preguntas en breve aquí. Pero es verdad que si no hubiera una relación con este poder superior que todavía no entiendo completamente, nada de esto sería posible. No estaría en condiciones de llevar este mensaje. Así que eso es lo que le diría a cualquiera. No hay nada más hermoso que construir la base adecuada y los pasos de preparación 1, 2 y 3, en los que esencialmente acertaste con esta noción de un poder superior, y luego estarás en condiciones de seguir adelante con el resto de los pasos y hacer el trabajo sin importar cuántas veces lo hayas hecho antes. No importa cuántos años hayas pasado en Overeaters Anonymous en OA. Los dejo con esto porque me encanta esto. En una reunión alguien compartió que había estado en los programas de 12 Pasos durante 30 años. Es bastante extraordinario, 30 años. Y él dijo, he tenido mis altibajos, vuelvo a la sustancia de vez en cuando, odio eso, pero sigo aquí. Y después dijo, con gentileza, gracia y compasión, puedes estar en un programa de acción como este, un programa de acción espiritual durante 30 años. O puedes ser alguien que está en el programa un año 30 veces. Entonces, lo que te digo ahora es que si estás aquí y estás haciendo lo mismo y no estás obteniendo el resultado, entonces te estás perdiendo algo. Eso no significa que eres una mala persona, simplemente significa que te estás perdiendo algo y tal vez ese algo, como fue en mi caso, es que no estaba construyendo los cimientos adecuados en secuencia para construir una hermosa recuperación, para que Dios pudiera hacer por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Con esto paso. Adiós.